Hace algunos años, un grupo de amigos me pidió que diera una serie de conferencias en otro país, comienza diciendo la hermana Basilia. Esto no fue fácil. El viaje demandó ciertos sacrificios. Físicamente estaba tan débil que tuve que esforzarme para continuar hora tras hora. No sabía cómo iba a completar la gira. Las señales sobre el horizonte daban muestras de la guerra que pronto estallaría. Me sobrevino la tentación de pensar que todo lo que hacía era inútil, incluyendo las charlas que daba. En las reuniones donde hablaba, las personas mostraban poco interés. Había apenas una señal de vida espiritual. Tenía una cita con un grupo de varios centenares de personas. Estas me esperaron, pero por un error de mi coordinador de viajes, se reunieron el día equivocado y la reunión nunca se llevó a cabo. Podía decir solamente: Padre, no te comprendo, pero confío en ti. Tenía que someter diariamente mi voluntad a la voluntad de Dios. Porque aparentemente Dios no contestó mis oraciones para el viaje. Y yo había orado tanto. Además, no era una petición personal o solamente un deseo para haber cumplido lo que yo quería. Lo que me importaba, dice la hermana Basilia, era el trabajo del Señor. A lo mejor hemos tenido experiencias similares a la de la hermana Basilia en nuestras vidas. Hemos pedido fervientemente algo de parte de Dios y no fue por algo para satisfacer nuestros propios deseos. A lo mejor oramos por un hijo que se había alejado de nosotros. O posiblemente oramos por nuestro esposo o nuestra esposa. Que Dios la sanara de una grave enfermedad que les traía mucho sufrimiento. ¿Por qué Dios no escuchó nuestra oración? Bueno, en respuesta a esta pregunta, dice la hermana Basilia, mientras viajaba, Dios le reveló que no hay nada más importante en nuestra vida que una voluntad sometida a la voluntad de Dios. Dios no busca necesariamente nuestro trabajo, ni el tiempo, ni la energía que gastamos en él, aunque todo le importa a él. Dios busca más, o sea, la entrega completa de nuestra voluntad a él. Inclusive, el ministerio para el reino de Dios, que es poderoso y efectivo, únicamente si hemos entregado totalmente nuestra voluntad a Él. No importa el número de personas que asisten a nuestro estudio bíblico o a nuestras conferencias, no importa cuán cautivados los oyentes ante nuestras palabras puedan estar, la efectividad para la eternidad depende de la entrega de nuestra voluntad a Dios. Solamente cuando nuestro testimonio es respaldado por nuestra propia voluntad comprometida a Él, entonces rendirá fruto para la eternidad. ¿No es verdad que nos da alivio este pensamiento? Saber que inclusive en las horas amargas de nuestras vidas, Dios tiene un propósito maravilloso. Sí, aunque no le entendamos, y sin embargo estamos entregados a su voluntad, esto vale mucho más ante Dios que nuestra capacidad de llevar a cabo muchas cosas en lo externo. Si, por ejemplo, una madre ora con fe diariamente por su hijo, diciendo: sea hecha tu voluntad, esto tiene más valor para con Dios que una madre orgullosa que se alaba acerca de cuán buenos han resultado sus hijos.
la verdadera bendición para nosotros y para los que pasan sobre nuestras vidas o los que están en nuestros corazones viene de la unión de nuestra voluntad con la voluntad del Señor. Dios nos guía a veces a través de situaciones donde parece no contestar nuestra oración. Lo hace para revelarnos la profundidad de nuestros corazones y para mostrarnos que muchas veces hay rebelión o desesperación en nosotros cuando no se cumplen nuestros deseos. Esta rebelión contra Dios es negativa. Tal actitud de corazón es obstáculo para la bendición. Pero Dios no solamente quiere enseñarnos el peligro de la rebelión y la desesperación. Como Padre tiene un plan para entrenar y disciplinar nuestra vida. ¿Pero qué clase de plan? El Señor quiere llevarnos al punto de poder decir siempre, sí, Padre. Esto es lo que dijo Jesús a su Padre en su hora más amarga, en Getsemaní. Es así como triunfó contra el infierno y recibió fuerza para el sufrimiento. Dios quiere enseñarnos a decir en ocasiones, cuando no le entendemos, mi Padre, no te comprendo, pero confío en ti. Esta es la oración más grande. Es entonces cuando realmente adoramos la santidad de Dios, su voluntad y su trato de padre con sus hijos. Y cuando oramos así, confiamos nuestra voluntad a la de Él, glorificando de esta manera a Dios. Porque es entonces que decimos por nuestra actitud que lo que Él en su voluntad ha hecho o está haciendo en nosotros es bueno. A lo mejor nadie se dará cuenta de la unión de nuestra voluntad con la de Dios. Quizá se manifestará únicamente en los confines secretos de nuestro corazón, pero proveerá un camino para que fluya de nosotros un río de bendición, pero para otros, aunque nosotros ni siquiera nos demos cuenta. ¿No deben estar colmados nuestros corazones entonces de gozo y de alabanza? Es entonces cuando parece que el Señor no está contestando nuestras oraciones, que en realidad las está contestando, pero en un plano mucho más alto y en una forma mucho más maravillosa. Además, mediante nuestra humillación, Dios nos hará más accesibles, si decimos sí, a nuestra pobreza espiritual o física, a lo que no podemos hacer, a lo que no tenemos y a lo que nos causa incomodidad o pena. Dios da gracia a los humildes. Una persona humilde experimenta los dones y la gracia de Dios. La hermana Basilia se dio cuenta más tarde cómo Dios en verdad había escuchado sus oraciones para bendecir su gira. Como resultado de su visita a ese país, se comenzó a traducir y distribuir con más celo la literatura cristiana. Y en cuanto al grupo que no había podido escuchar a la hermana Basilia, recibió el mensaje por medio de otro canal. Una charla de la hermana Basilia apareció en una revista del país y por medio de ese artículo se alcanzó a más personas de lo que hubiera podido hacer una sola conferencia de ella. La hermana Basilia comparte las palabras que usó para comprometer su voluntad con la de Dios. Tienen un poder secreto si las pronunciamos cuando no entendemos completamente los planes de Dios. No son palabras largas o difíciles. Son muy fáciles de recordar. Mi Padre, no te comprendo, pero confío en ti. Cuando estamos en necesidad y pronunciamos estas palabras de una
voluntad sometida a la de Él, honramos a Dios. Cuando escuchas estas palabras de nuestros corazones, Él puede hacer y hará grandes cosas, aun cuando no las veamos nosotros. Y entonces fluirán ríos de bendición a nosotros y a quienes nos rodean. Tenemos un Padre. Podemos decir, mi Padre. Y en tiempos de angustia podemos experimentar aún más su amor y su comprensión. Sí, porque Dios es un Padre, busca al final lo mejor para nosotros. Con Dios, el sufrimiento no es un fin en sí, pero produce luego el gozo y la gloria más allá del entendimiento. Porque Él nos ha prometido en su palabra que transformará nuestro pesar en gozo. Solamente los que se rebelan o se desesperan no experimentarán este gozo. Si nos sometemos a la voluntad del Padre y no decimos necesito estas pruebas en mi vida, quiero decir sí cuando Dios utiliza a la enfermedad, personas difíciles o problemas con mis hijos. Si decimos eso, entonces, y solamente entonces, encontraremos cuán felices nos hará el Padre. Experimentaremos sus dones, los más bellos que podemos imaginar. Puedo testificar de esto, dice la hermana Basilia, y agrega, quisiera entregarles a ustedes este consejo. Cuando dice usted, sí, Padre, en esas palabras hay gran poder. Estas palabras siempre traen consuelo y fuerza. Por lo tanto, diga sí. Siempre diga sí. Entonces, experimentará el secreto bendito de la entrega de su voluntad. Es la solución de cada problema de la vida.